Buen día, compañeros, compañeras, maestra. Mi nombre es Gonzalo Alfredo Rivera Olmedo y actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tengo la matrícula 21032885. A continuación, les voy a presentar el reto número 4, que es las funciones de la Fiscalía, el cual pertenece al módulo Teoría General del Proceso, y la profesora Gabriela Velázquez es quien imparte este módulo. El caso es el siguiente, sería el contexto de lo que vamos a analizar, a estudiar y a justificar en este caso. El señor Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde que probablemente pueda ser marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona está un menor de 8 años, Julio N., protegiéndole la identidad del menor. Al poner la letra N, lo que se hace es, como lo acabamos de decir, proteger la identidad del menor. La primera pregunta que se va a realizar con respecto a este caso es quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo. En este caso, los policías pondrán a disposición de la autoridad ministerial competente al señor Roberto. El artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Penales menciona que los policías actuarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público. En su fracción 3, indica que al realizarse una detención en flagrancia, a la persona detenida la pondrán a disposición de la autoridad ministerial competente. El artículo 193, fracción 3 del mismo código antes mencionado, indica que luego de la detención se pondrá a disposición de la autoridad competente, y el artículo 194 bis, el Ministerio Público no podrá detener al inculpado por más de 48 horas. En este plazo deberá ponerlo en libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Es decir, si no hubiera pruebas o un delito que perseguir, lo que se hace es ponerlo en libertad. Si no, se estarían violando sus derechos fundamentales. La segunda pregunta, ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? El artículo 2 del código que anteriormente mencionamos indica que el Ministerio Público Federal es competente para la averiguación previa y ejercer la acción penal ante los tribunales. En este caso, y conforme a lo establecido en el ya citado artículo, las funciones a desempeñar son de averiguación previa, en los que entran recibir la denuncia del delito, acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo y órdenes de cateo. Detención y retención de los indicados. Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal. Tiene que notificar al ofendido sobre su situación legal, conceder o revocar la libertad condicional, ejercer la acción penal ante los tribunales. Tenemos la tercera pregunta. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Como lo vimos al iniciar el caso que comentamos, aparecía la letra N, que era para proteger la identidad y los derechos del menor. Una vez dicho esto, indico lo que investigué, que es proteger sus derechos de conformidad al artículo 1, fracción 7 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 7 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
el cual indica que las leyes federales y de las entidades federativas deben garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A continuación, narraremos la función que desempeñan los jueces de control, jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. El juez de control es el que interviene desde el comienzo de la investigación hasta el enjuiciamiento. Dentro de sus funciones se encuentran vigilar que la detención se realice conforme a legalidad, determinar si una persona debe ir a juicio o no, decide las medidas cautelares para que el imputado no escape o ponga en peligro a más personas. Autoriza la aprehensión, cateo, exhumación de cadáveres, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. Toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello y el reconocimiento o examen físico de una persona. Aprueba los acuerdos que se realizan con los mecanismos de resolución de controversias. Los jueces de enjuiciamiento, integrado por 1 o 3 jueces, se encargarán de llevar a juicio y dictar sentencia. Entre sus funciones es citación a las partes, audiencia de juicio, preside el debate, decreta recesos o suspende la audiencia de ser necesario y ordena aplazamientos. Presencia manifestaciones de peritos y testigos para dictar sentencia. Impide intervenciones fuera de lugar y cuida que se respete la disciplina de la audiencia. Explica la sentencia en juicios orales y fija las penas. El juez de ejecución supervisa que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios. Puede cambiar términos de la sentencia, por ejemplo, la disminución de condena por buena conducta. Conocerá los incidentes e impugnaciones de los internos en las penitenciarías. Puede revocar o autorizar beneficios o peticiones que formulen los internos o autoridades. Asegurar que la pena impuesta se ejecute. Visitar centros penitenciarios. Ordenar el cumplimiento de acuerdos. Declarar términos de sanciones. Entregar constancia de formal libertad al sentenciado. El siguiente punto a tratar es, una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles son los medios de defensa que puedes interponer contra la sentencia dictada? Se puede interponer el recurso de apelación conforme al artículo 366 y 367 del Código Federal de Procedimientos Penales, donde se indica el derecho de apelación y que éste se da una vez dictada la sentencia definitiva. Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos conforme a la fracción 7 del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La siguiente pregunta es: ¿pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? La respuesta es sí, sí pueden ser removidos. En el artículo 43 de la Ley Nacional sobre el Uso de Fuerza dice: la infracción a la presente ley, derivadas de uso indebido de la fuerza, cometidas por integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como de la Fuerza Armada Permanente, cuando actúen en tareas de seguridad pública, deberán ser sancionadas en términos de las disposiciones legales civiles, penales o administrativas correspondientes en su caso. Como ejemplo, tenemos a la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. En su artículo 48 indica que una de las posibles sanciones disciplinarias son dar de baja al elemento. En conclusión, una vez detenido al posible delincuente, se debe de poner a disposición de la autoridad competente para el proceso que determinará si es culpable o no. La Fiscalía es un órgano público autónomo
y dentro de sus funciones tenemos la investigación del delito, persecución y esclarecimiento de los hechos, ejercitar la acción penal, intervenir en el proceso penal, procuración de justicia eficaz apegada a derecho, que el culpable no quede impune, intervenir en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Esta es toda mi participación. Que tengan buen día.